el capítulo anterior de nuestro ciclo de videos sobre agroecología y defensa territorial pudimos observar qué es el suelo, sus componentes, la importancia que tiene para los ecosistemas y sobre todo entender este suelo como un organismo vivo, entender la importancia para las plantas, para el territorio, para el alimento y empezar nosotros a ver ese suelo como una posibilidad de resistencia, de subsistencia en nuestro territorio. Es muy importante eso que vimos porque va a ser la parte fundamental del ejercicio de la agroecología. La agroecología se fundamenta en el suelo y el suelo se convierte en el actor principal donde se desarrollan todas las estrategias. Entonces es ahí donde empezamos a verlo. No puede haber agroecología donde hay hidroponía, por ejemplo, que es la negación del suelo y es la forma como se produce colocando un sustrato y suministrándole a través del agua los nutrientes que demanda cada planta. Aquí nuestro principal actor es el suelo y es sobre él que comenzamos toda nuestra estrategia. Entonces, avancemos con el programa de hoy. Como lo mencionábamos en el video anterior, la idea es entender el suelo como un organismo vivo. Entender de que tenemos que alimentar primero el suelo que a las plantas y sobre todo que unas plantas que son bien alimentadas van a resistir con mucha más facilidad las dificultades ambientales, las dificultades por las distintas plagas y vamos a tener una producción de suficiente alimento sano en cantidad y en calidad. Entonces, estas estrategias de entender el suelo como un organismo vivo, ¿cómo las desarrollamos? Uno, aumentar la producción de materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los elementos que nos están sobrando de la cosecha, que nos sobran de los residuos de la cocina, incorporados con cenizas y demás, los podamos compostar y podamos incorporarlos al suelo para darle una mayor capacidad de retención de humedad, pero también una mayor vida, que haya mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas. Mantener el suelo cubierto se convierte en nuestra estrategia fundamental. No podemos permitir que se nos vaya el agua, pero también no podemos permitir que ese ecosistema que estamos creando ahí pierda capacidad de dinámica, que interrelacionen distintas especies, tanto de insectos como de plantas como de microorganismos. Tenemos que activar con todo esto las funciones biológicas del suelo, que quiere decir que ese suelo tenga vida para que nos pueda producir suficientes alimentos en cantidad y calidad. Tenemos que alterar lo menos posible el equilibrio del suelo, es decir, no invertir sus capas ni darle un sobrearado, sino entender que esto es todo un ecosistema que nos va a permitir a nosotros producir alimentos, pero también tener una biodiversidad lo suficientemente activa que resista las dificultades ambientales, pero también la dificultad que tenemos en el caso de zonas de bosque seco y muy seco tropical de la disponibilidad de agua. Entonces, estos elementos son muy importantes y se deben mezclar con unas estrategias. Uno, debemos aumentar la capacidad de infiltración del suelo, es decir, que cuando llueva el agua penetre y se quede en este suelo. ¿Cómo lo hacemos? Frenando la escorrentía, es decir, que en zonas de pendiente, en zonas donde hay pendiente, podamos tener una serie de barreras que nos posibilite que el agua choque ahí y se infiltre. Y no que ocurra una erosión laminar, es decir, el agua arrastra y va lavándonos el suelo y nos quedamos sin los nutrientes que están en la parte alta y aparte sin la materia orgánica, quedando suelos muy pobres en la parte alta y quedando toda la riqueza de nuestro suelo en zonas bajas. Entonces, para eso está la estrategia que encuentran en la cartilla de cómo elaborar un agronivel, que se convierte en una herramienta muy sencilla para poder llegar a esto, aumentar la capacidad de infiltración del suelo y disminuir la escorrentía.